Hola a todos, bienvenidos a este cuarto capítulo del estudio del impacto de la resurrección, en donde estamos analizando de manera general, pero también concisa, apuntando a algunos temas en particulares, por ejemplo, el tema de las personas, hemos visto el tema de la iglesia, y también hemos visto el tema de la Semana Santa. Y en este capítulo queremos también compartir con ustedes cuál ha sido el impacto de la resurrección en lo que es el mundo en general. Así que estamos muy contentos que puedan compartir junto a nosotros, pero antes quisiéramos, para introducir este tiempo, darle lectura a una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 119, que dice lo siguiente. El versículo 89 en adelante dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generaciones tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y creemos esa palabra y creemos que a través del estudio de su palabra, el estudio que podemos hacer ya sea los días miércoles o en la casa, en la familia, nosotros somos vivificados como personas espirituales, como hijos de Dios, crecemos y nos vivificamos a través de su palabra, y eso es lo que estamos haciendo a través de este estudio. Queremos invitarles a que puedan colocarse cómodos, como ya lo hemos dicho y hemos dado el espacio también en los capítulos anteriores. Queremos que puedan ir, preparar su espacio de trabajo. Eso es muy importante para poder mantener una atención correcta del tema, y para también estar cómodos junto a la familia. Mientras ustedes se preparan, nosotros vamos a colocar una canción con la cual también puedan cantar y alabar al Señor, para luego ya estar dando inicio a nuestro tema de hoy. Dime qué más puede hacer Jesús, si entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Dime qué más puede hacer Jesús, si entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Nos abrió el camino al Padre y calmó nuestra ansiedad, consiguió hacernos libres por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad?
El mensaje del cristianismo es Cristo crucificado y que gracias a ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y somos justificados delante de Dios. Sin embargo, este hecho sin la resurrección, como lo hemos estudiado a lo largo de estos ya 3 capítulos pasados, no tendría ningún sentido. Sería todo en vano, como hemos visto que ha comentado el apóstol Pablo. Todo nuestro mensaje, nuestra proclamación sería algo vano y nuestra vida también no tendría ningún sentido. Por eso el impacto que la resurrección ha tenido, y como lo hemos visto en las sesiones pasadas, tanto en la iglesia, ¿no es cierto?, como así también en Semana Santa y en las personas, en realidad esto nunca hubiese ocurrido sin el hecho de la resurrección. Tampoco el mensaje del Evangelio es solamente proclamar que Jesús murió y que resucitó. También significa el mostrarlo con nuestra vida. También es vivir cada uno de estos hechos históricos en nuestra vida. Nosotros como cristianos, como personas, podemos vivir la resurrección en nosotros. Podemos vivir un cambio, una transformación. No nos volvemos simplemente mensajeros, sino que también nuestra vida refleja ese cambio, nuestra vida refleja esa resurrección. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de accionar. Lo podemos ver, por ejemplo, en los apóstoles, cómo ellos, en un momento atemorizados frente a todo lo que había ocurrido, frente a los judíos, porque su maestro había fallecido y había sido crucificado, los vemos más tarde entregando su vida, los vemos muriendo no en las mejores condiciones, sino que, por ejemplo, el caso de Pedro, como cuenta la historia de que él fue también crucificado al revés. Y tenemos el caso de muchos de los apóstoles, por no decir que la mayoría, excepto Juan, que sabemos que él no muere de una forma o como un mártir, pero el resto, todos fueron martirizados y fueron llevados hasta las últimas instancias por proclamar este mensaje. Y es porque también su vida sufrió un cambio, una transformación, una resurrección. Hubo este cambio del cual el mensaje del Evangelio menciona acerca de él. También tenemos el ejemplo de Pablo, como él sufre una transformación radical. Él, siendo un fariseo, criado estrictamente en todo lo que son las leyes y normas judías, una persona que venía de la tribu de Benjamín, dice la Biblia de que él era un fariseo estricto en cuanto a la ley. Pero aún así él sufre una transformación. Dice la Biblia, y él cuenta también su historia, cómo él tiene un encuentro personal con Jesús, con Jesucristo, y cómo es transformado. Dice la Biblia, y lo podemos leer también en Hechos, el capítulo 8, del 1 al 3, que dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Para aquellos que han tenido un contacto más cercano con la iglesia y con la Biblia, conocen muy bien la historia de Pablo, de su transformación, de cómo una persona que en un momento decía estar en contra de un tal Jesús, luego se encuentra predicando acerca de esta persona. Y algo que me llama la atención de este pasaje que leímos es que él arrastraba a los cristianos, los arrastraba para llevarlos a juicio y para que le apliquen todo el rigor de las normas judías en ese entonces. Pero vemos en los siguientes versículos algo que me llama la atención, y es que el que arrastraba ahora se convierte en un arrastrado, en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, si leemos en Hechos capítulo 14, verso 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y también lo podemos ver en Hechos capítulo 21, verso 30, que dice lo siguiente: así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y vemos este contraste muy, muy bien marcado, de un hombre que arrastraba a la gente, ahora él pasa a vivir lo mismo. Y eso ocurre porque hubo una transformación de vida en Pablo, hubo una transformación de mente, más que físicamente. Eso es lo que acontece en aquel que recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador. Hay una transformación de mente. Algo que siempre me llama la atención y me impacta es el hecho de que
Cuando Cristo llega a la vida hay realmente una transformación, hay realmente un cambio. Y aquel que dice que ha tenido un encuentro real o que realmente ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero no lo demuestra, pero no está en su interior, no está en su ADN, realmente es una falacia. En una oportunidad un pastor hizo la siguiente comparación y decía: ¿qué pasaría si nosotros estamos de pie en medio de la calle y viene un camión y nos choca y el camión viene a 100 kilómetros por hora? ¿Cuál es el resultado? Y claramente uno lo imagina y uno sin duda dice de que en realidad va a haber un cambio drástico en aquella persona o en nosotros, si es que estamos en esa posición. De partida nunca nuestro cuerpo físico quizás va a volver a ser el mismo. Y la consecuencia más obvia sería de que nosotros en realidad perderíamos la vida en esa situación. De la misma manera, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, es un impacto tan fuerte, tan drástico, tan potente, que nosotros nunca más volvemos a ser los mismos. Y este tiempo en cuarentena nos ha servido para poder pensar, meditar y darnos cuenta que el hecho de asistir a la iglesia no nos hace cristianos. Estamos prohibidos de hacerlo, tenemos la obligación escritural de hacerlo, de congregarnos. Pero en este caso, en donde estamos impedidos de asistir, eso no realmente nos demuestra que somos cristianos o no. Todo aquel que dice que es cristiano en realidad ha tenido un encuentro personal con Cristo, y eso lo demostramos con nuestros hechos. Porque el hecho de ser cristiano no es solamente cantar y cantar o decir, sino vivir lo que cantamos. Y cada uno de los cristianos ha sido testigo de este impacto de la resurrección y de este cambio que hemos tenido. Y como hemos visto en las lecciones pasadas, este impacto no solamente ha ocurrido en los cristianos, en la gente que ha estado expuesta al mensaje del Evangelio, no solamente ha ocurrido en torno a la Semana Santa, sino que también ha afectado al mundo entero. Y de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Vamos a hablar acerca del impacto de la resurrección en el mundo. Y en el estudio de hoy vamos a dividirlo también en 3 partes, como lo hemos hecho en las lecciones pasadas, y lo vamos a dividir en lo siguiente: el impacto de la resurrección en el mundo hace inminente el reino de Dios, el impacto de la resurrección hace inminente el fin de la muerte, y en tercer lugar hace inminente el juicio de Dios. Antes que todo debemos responder a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Porque quizás hemos escuchado este concepto en repetidas oportunidades, en repetidas lecturas también que hemos hecho del texto bíblico. Encontramos esta expresión tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y nos puede generar más de alguna duda. El significado básico de lo que es reino de Dios, más que referirse a un espacio físico, un espacio geográfico, se refiere al hecho de un reinado, a la acción de reinar, a la acción que Dios realiza sobre el mundo de estar reinando, de estar gobernando, de estar aplicando soberanía. Él es soberano frente a todo el mundo. Un ejemplo de esto, o para entender este concepto, lo podemos ver en algunas citas del Antiguo Testamento que se encuentran en Salmos. Por ejemplo, si leemos en el Salmo capítulo 22, versículo 28, nos dice lo siguiente: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Otra cita en donde podemos encontrar este concepto de reinado es en el Salmo 103, el versículo 19, que dice lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y también, por último, en el Salmo 145, verso 11, que nos dice lo siguiente: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. También podemos encontrar otras citas, por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 10, el versículo 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Y por último vamos a revisar la cita de Isaías, capítulo 37, verso 16, que dice lo siguiente: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces podemos ver en estas citas que más que un concepto de un espacio geográfico, nos habla acerca de la acción de estar reinando sobre las naciones, sobre la tierra, sobre el cielo. Ahora hemos leído
5 citas del Antiguo Testamento que nos comunican el hecho o la acción del reinado de Dios sobre el mundo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos lo siguiente. Por ejemplo, si leemos en Mateo capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo capítulo 7, verso 21, dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sé si les llama la atención que está hablando acerca de un reino que viene en camino, un reino que aún ciertas personas no han podido entrar, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Al leer los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento nos da la idea como si se tratara de otro reino. Pero en realidad cuando nosotros analizamos y vemos el Nuevo Testamento, en realidad nos está hablando del mismo reino. Nos habla acerca del reino de Dios, que se acerca de una manera distinta, que se acerca de una manera en la cual viene a salvar al ser humano, en la cual viene a redimir un pueblo para sí y viene a cambiar el mundo para que este pueblo pueda vivir. Este gobierno real implica una salvación y redención a través del nombre de Jesucristo. Lo que hemos visto y estas diferencias, al parecer, de estos reinos de Dios, es lo que algunos teólogos llaman como el ya y el todavía no del reino de los cielos. Porque se genera esta pequeña confusión en que vemos en el Antiguo Testamento que el reino ya está gobernando, pero en el Nuevo Testamento vemos que este reino de los cielos se ha acercado, este reino de los cielos está frente a nosotros, pero aún no como nosotros esperamos. Y es lo que vamos a ver en estos versículos siguientes. Revisemos Lucas capítulo 19, versículo 11, que dice lo siguiente: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y si revisamos también el pasaje de Lucas, capítulo 17, verso 21, encontramos lo siguiente. Lucas, capítulo 17, verso 21, dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O también tenemos el conocido pasaje del Padre Nuestro, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Frente a los pasajes que hemos revisado, vuelvo a repetir la pregunta, y la pregunta natural que puede salir de nosotros es, ¿cómo puede estar el reino de Dios presente, pero al mismo tiempo no estar? Y la respuesta es que el reino de los cielos aún está con nosotros, y estuvo en el tiempo de Jesucristo, pero aún sigue avanzando, aún sigue haciendo su obra, aún sigue conquistando lo que tiene que conquistar, y lo vamos a ver en lo siguiente. Los judíos, ellos creían mucho en el reino de Dios, y ellos esperaban el establecimiento del reino de Dios, pero en esta tierra ellos esperaban un gobierno. Incluso muchos de los profetas que hablaron al pueblo, que profetizaron, nunca ellos imaginaron ni pudieron entender el sentido de esas palabras, de todo lo que ellos estaban mencionando, porque lo dijeron cientos de años antes de que eso ocurriera. Y el reino de los cielos que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el mismo reino, solamente que en el Nuevo Testamento vemos el avance poderoso de ese reino en la persona de Jesucristo. Él vino a la tierra y Él vino con una misión, y ese reino de Dios venía con una misión de conquistar la muerte, de conquistar el pecado y de conquistar todo poderío del diablo. Esa conquista, como todos sabemos, se desarrolló en la cruz del Calvario. Ahí es donde Cristo fue y batalló por nosotros y conquistó estas tres cosas que les acabo de mencionar. Pero eso no se hubiese validado, todo eso no hubiese servido de nada si es que Jesucristo no se hubiese levantado de la muerte. Ese reino aún continúa hasta el día de hoy y sigue avanzando y sigue avanzando. Y nosotros esperamos también con expectación la consumación de ese establecimiento total del reino de los cielos sobre la tierra. Y por eso que la resurrección hace inminente, hace cada vez más cercano el reino de los cielos, el reino de Dios, el establecimiento de este reino completamente en el mundo. Por ejemplo, nosotros como cristianos vivimos la presencia del Espíritu Santo, pero aún no hemos sido transformados, como dice la palabra, en un cuerpo glorificado. También Jesús venció la muerte, pero vivimos en un mundo de muerte. Vemos cómo la gente muere,
Vemos cómo también algún día nosotros vamos a llegar hasta ese punto, pero creemos en que ese reino va a avanzar de tal manera que la muerte sea vencida y que nunca más la veamos. Así también vemos el tema del pecado. Nosotros como cristianos vivimos pecando, somos pecadores, como dice la Escritura, y no solamente como lo dice ella, sino que como nosotros lo vivimos. Cada uno de nosotros somos testigos de nuestro pecado, pero ese reino aún no se ha establecido de tal manera que nosotros vivamos, ¿no es cierto?, en un mundo de tal manera que no haya muerte, no haya pecado y que nuestros cuerpos sean glorificados. El reino ha sido inaugurado, pero aún no ha sido consumado. El impacto que la resurrección de Jesucristo ha tenido sobre el mundo es la inminente llegada y el establecimiento del reino de Dios. Y ese reino de Dios trae consigo un factor que vamos a ver en el segundo punto, y es que el impacto de la resurrección en el mundo hace inminente el fin de la muerte. Este es realmente un punto que nos llama mucho la atención y nos va a alegrar bastante, porque estamos familiarizados con la muerte y es uno de los pasos del cual nosotros a toda costa queremos evitar. Entonces, para introducir este tema de cómo el impacto de la resurrección de Jesucristo hace inminente el fin de la muerte, vamos a revisar los siguientes versículos. Segunda de Timoteo 1:10 dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. También tenemos una cita en Isaías, capítulo 25, versículo 8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y también tenemos en Hebreos, capítulo 2, verso 14, que dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Apocalipsis 21, verso 4, dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y por último, Apocalipsis 1:18, que nos dice lo siguiente: y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y luego de leer estos pasajes, uno se puede hacer la pregunta: ¿por qué Dios no elimina la muerte de inmediato? ¿Por qué no elimina no tan solo la muerte, sino todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario, el pecado, ¿no es cierto?, la transformación de nuestro cuerpo? ¿Por qué el Señor no acaba con todo esto? Y la respuesta es que no lo sabemos, no lo sabemos. Solamente podemos citar un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 15, del versículo 25 al 26. Y este versículo nos comenta lo siguiente. Dice: porque preciso es que Él, o sea que Jesucristo, reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por alguna razón que desconocemos, porque somos humanos y como dice la palabra de que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos son mucho más altos. Todo lo que Él planifica, todo lo que Él determina es totalmente sabio y es mucho más elevado que nosotros. Sus planes, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. No lo entendemos y tampoco es necesario que lo entendamos. Solamente Dios nos pide que confiemos en Él como parte de sus propósitos y de sus planes. Por una razón justa y sabia, vivimos aún en medio de la muerte. Sobre todo en este tiempo, cuando estamos en medio de una pandemia, la cual está azotando a muchas naciones, Estados Unidos, Italia, España. Hemos visto cómo las muertes han aumentado por este virus. Y aquí es donde surgen las preguntas quizás más recurrentes al pueblo cristiano o a aquellas personas que dicen que hay un Dios. Y dicen: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la muerte, el dolor, el sufrimiento, la cesantía y todo lo que está aconteciendo en el mundo? ¿Por qué Dios no hace algo? Y la respuesta específica a esta gran interrogante es que no lo sabemos. No sabemos por qué Dios está permitiendo todo lo que acontece, ni por qué Dios hace algo frente a la muerte que nosotros y cada uno de nosotros algún día vamos a vivir. Pero sí la Biblia nos responde y nos dice de que Dios,
Todo lo que Él hace es para su gloria. Todo lo que Él determina, todo lo que Él permite en el mundo es principalmente para su gloria, pero también es para demostrar su grande amor, para demostrar su misericordia, para demostrar lo que Él como Dios es. ¿Acaso no es en medio del dolor, en medio de la muerte, cuando realmente conocemos lo que es sentir la consolación de Dios? ¿Acaso no es en medio de la ansiedad y el querer llenar un vacío que no lo podemos hacer y encontramos a Jesucristo que lo llena absolutamente todo? ¿Acaso no es en Dios que encontramos la consolación frente a todas nuestras tristezas? Piénsalo. Dios se vale de estas circunstancias porque es en medio de la oscuridad. Es cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay desesperación, que Dios aparece. Cuando se cierne una oscuridad y se extiende como una cortina negra y es como que llega la noche, llega la oscuridad, pero es ahí, en medio de la oscuridad, en medio de un cielo totalmente oscuro, cuando tú puedes ver las estrellas, puedes ver brillar la luz mucho más potente que en ningún otro momento de la noche. Y es porque también en estos momentos, en estas circunstancias, ahí es donde aparece el amor de Dios, ahí es donde resalta su misericordia, ahí es donde resalta su ayuda, porque toda la maldad, toda la muerte, todo el pecado no ha sido provocado por Dios, todo ha sido provocado por las decisiones del ser humano. Pero este punto nos llena de esperanza, y es porque la resurrección de Jesucristo hace inminente el final de la muerte. Creemos que llegará el momento cuando la muerte llega a su fin, cuando ya la muerte pasará y, como decía una de las citas, Él enjugará toda lágrima de sus hijos. Solamente nos resta esperar y confiar en Dios. Tenemos a quien aferrarnos, tenemos a quien pedirle ayuda, y es a nuestro Dios, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo hace inminente el hecho de que algún día nosotros también veremos el final de la muerte. Hasta el momento hemos visto dos puntos. Se hace inminente la llegada del reino de Dios y se hace inminente el fin de esta muerte. Pero también hace inminente el hecho siguiente, y es algo que siempre el ser humano ansía y anhela, y es la justicia. Pero no cualquier justicia, es la justicia de Dios. Y esto es lo que la Biblia habla bastante acerca del juicio de Dios. Por eso el impacto de la resurrección hace inminente la llegada del juicio de Dios frente a un gran crimen, frente a una gran violencia. Nosotros reclamamos por justicia y la gente reclama por justicia. Así también Dios algún día va a hacer justicia por toda la maldad y el pecado que ha cometido el ser humano. Y la palabra de Dios habla muy claramente acerca de este juicio. En este caso Pablo, el apóstol Pablo, se encarga muy bien de decirnos quiénes son aquellos que necesitan y que requieren de este juicio de Dios. Y en Romanos capítulo 3, el versículo 9 en adelante dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. De lo que se encarga Pablo en estos versículos es de demostrar de cómo tanto aquellos que han escuchado acerca del Evangelio, como aquellos que, en el caso de los judíos, que han vivido con la ley, que han escuchado acerca de Dios, tanto los unos como los otros, están bajo juicio, están bajo condenación. Y concluye con los siguientes versículos diciendo, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos el testimonio, por ejemplo, de Jesucristo, cómo Él vino a la tierra y cómo Él se entregó en la cruz, cómo fue escupido, cómo fue azotado, cómo fue llevado a aquel madero y crucificado. Era parte del propósito divino que Él pase por todo esto, y era parte también de la conquista de este reino. Pero no todo va a quedar así. Dice la palabra que Jesucristo algún día volverá como juez justo. Por ejemplo, podemos leer en Hechos, capítulo 10, verso 42, que dice lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez tanto de vivos como de muertos. Jesús no solamente regresará algún día como el Salvador, como el Mesías, sino que Él regresará también como un juez, no como cualquier juez, sino un juez vivo y que reina con justicia, dice la palabra. Ahora, si seguimos leyendo en otra cita, en Hechos capítulo 17, verso 30, dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este versículo claramente nos muestra cómo en un día dice que Él va a juzgar al mundo con justicia. Y esa persona que va a juzgar es Jesucristo, aquel que fue levantado de los muertos. Y claramente para algunos estos versículos resultan en su mayor alegría porque hablan acerca de su Señor, de su Salvador que resucitó de los muertos para su justificación, para su salvación. Pero para otros significará la condenación, significará el juicio, significará pasar por aquel tribunal en donde Jesús estará como juez. Algún día todas las personas serán juzgadas por sus acciones, por todo lo que han hecho. Y así también los cristianos algún día van a ser juzgados. Cada uno de estos dos grupos serán presentados delante de Jesucristo. Pero dice la Biblia de que aquellos que han confiado en Él, aquellos que han creído en Él, este juicio no se trata de condenación, sino de premiación, de coronación, como dice la Escritura. Podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca de este juicio, indicándonos que cada uno de nosotros va a dar cuenta por lo que hicimos delante de Dios. Pero aparte de que estos versículos y este contenido nos puede generar temor, sí nos pueden generar una preocupación en el sentido de buscar una solución, buscar una ayuda. Y esa ayuda, dice la palabra, que solamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Que nosotros encontramos justificación, que encontramos el perdón de nuestros pecados, que encontramos la salvación de vida a través de su persona, a través de su acción, a través de Él. Por eso la invitación, por eso debemos acercarnos a Jesucristo, porque solamente en Él nosotros podemos encontrar perdón, salvación, y podemos ser exentos y podemos estar exentos de este juicio que algún día se va a establecer sobre todo ser viviente, sobre toda persona. Pero dice la palabra de que aquellos que han creído, que han aceptado a Jesús, dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. Por eso la predicación del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, porque por una parte Romanos, y ese libro en particular, nos explica y nos dice acerca de nuestra condición y la condición de toda persona, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de que todos estamos alejados de su presencia, de que todos hemos pecado y necesitamos presentarnos delante de ese juicio. Pero por otra parte aparece Jesucristo como una buena noticia de que a través de su persona, que a través de todo lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario, que a través también de la resurrección se hace válido este mensaje, de que a través de Él encontramos justificación, perdón y salvación para cada uno de nosotros. Muy bien, ya finalizamos con la exposición de nuestros tres conceptos que nos ayudan a entender de cómo ha impactado la resurrección en el mundo. Hemos visto que se hace inminente la llegada del reino de Dios, que se hace inminente el final de la muerte, pero que también que se hace inminente el juicio de Dios, la justicia de Dios. Ahora pasaremos a la parte práctica. Y en esta parte vamos a trabajar en dos preguntas. Y la primera pregunta es que ustedes puedan analizar unos pasajes que se van a mostrar y puedan responder a la pregunta siguiente: ¿cuál era la postura que tenía el apóstol Pablo sobre el reino de Dios? ¿Algo futuro o algo que ya se estaba viviendo? Y en segundo lugar, revisar el pasaje de Romanos 8, capítulo 8, del versículo 31 al 39, y puedan pensar en el concepto del tema del juicio de Dios. Y después de regreso vamos a revisar y analizar estos versículos. Les invitamos a que puedan responder a estas preguntas junto a sus familias, que se puedan generar interacciones, que se puedan quizás formular otro tipo de preguntas, que eso es totalmente válido frente al estudio de la palabra de Dios. Recuerde siempre estar leyendo, leer varias veces y poder ir también generando anotaciones respecto al versículo.
se ha cumplido el tiempo. ¿Cómo les fue con las preguntas? ¿Pudieron responderlas y conversarlas en familia? Muy bien, vamos a la primera pregunta. Y la primera era, ¿cuál era la postura que tiene el apóstol Pablo acerca de las citas que nosotros les dimos? Si una postura acerca del reino de Dios futurista, algo como que todavía no ha acontecido, o algo que realmente se está viviendo. ¿Cuál es la postura? Y en realidad la respuesta la dimos al principio del estudio. Y nosotros dijimos que se habla de la llegada del reino de los cielos como que está presente, pero no del todo, ¿sí? Y es la misma postura que tiene el apóstol Pablo. Ustedes pudieron leer las citas y no voy a repetirlas, solamente recalcar algunas partes importantes. Por ejemplo, cuando vimos en el pasaje, ustedes vieron el pasaje de Colosenses del 1, del 12 al 14, aquí Pablo nos dice de que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Que nos ha trasladado a este reino, como que es un reino presente, un reino establecido, un reino que Él estaba viviendo. Pero si vemos en el pasaje, ¿no es cierto?, en el siguiente que les dejé, en Gálatas, vemos que Él habla de que aquellos que practican una cierta cantidad de cosas o de acciones, dice de que ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios, como si fuese algo futuro, como si el reino se fuese a establecer de manera futura. Y por eso nos genera la confusión. Y el versículo, ¿no es cierto?, de 1 Corintios dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Entonces, al leer estas tres citas, claramente podemos ver como que el reino ya está establecido, pero aún no. Y es lo que veníamos conversando al principio y lo que se expuso en el tema. Y era que el reino de los cielos ha llegado, se ha establecido, pero no del todo, no se ha completado toda la acción de este reino sobre el mundo. Y eso es lo que también nos muestra Pablo claramente en 1 Corintios 15, 24, y nos muestra una serie de pasos que se tienen que todavía cumplir en la persona de Jesucristo a través de su Padre. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya, aún la muerte sabemos que está en medio del mundo, pero nos dice la palabra que llegará un momento en que será destruida la muerte completamente sobre el mundo. Y así hay muchas cosas que el reino todavía tiene que seguir avanzando sobre este mundo. Entonces la respuesta es, y volvemos a la pregunta que dice, ¿cuál es la postura que tiene el apóstol Pablo sobre el reino de Dios? ¿Es algo futuro o es algo presente? Y la respuesta es que es algo que está presente. Ya, él lo ve como algo presente y que todavía no ha sido completada del todo, ¿sí? Esa es la respuesta de la pregunta número 1. Bien, y la segunda pregunta, o más que pregunta, era analizar un versículo en función del concepto del juicio de Dios. Y nosotros siempre cuando pensamos en juicio, como decía también en parte de la exposición del estudio, era que siempre es un tema que nosotros lo dejamos a un lado o que lo evitamos, y sobre todo conversar con nuestros amigos, con la gente más cercana, porque no es un tema que agrade a la gente escuchar, sobre todo a nuestros amigos y a la gente que no tiene conocimiento acerca de Dios. Incluso en la iglesia es un tema que se evita bastante, el conversar acerca del juicio de Dios. Pero cuando nosotros entendemos y lo vemos a la luz de este versículo, pero primeramente nosotros entendemos que hay un juicio que es justo, que es algo que no solamente nosotros deberíamos desear, sino que también dice que toda la creación gime a una, en el sentido de que toda la creación gime esperando la consumación del juicio de Dios, esperando la consumación de toda esta expansión del reino de Dios que se tiene que establecer en la tierra. Y estos versículos nos dan esperanza, estos versículos nos hablan acerca de la persona de Jesucristo como el único aquel que nos puede justificar delante del Padre, como el único aquel que nos puede salvar y redimir de todas nuestras faltas. Por ejemplo, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica, es Dios mismo a través de la persona de Jesucristo que nos da esta posibilidad de ser justificados delante de Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces Pablo concluye el tema diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada que él menciona ahí nos puede separar del amor de Jesucristo. Es decir, ni el juicio de Dios algún día nos podrá separar del amor de Jesucristo, porque Él es quien nos justifica, Él pagó la deuda por nosotros. Y frente al inminente juicio de Dios que se viene, y es una de las consecuencias del impacto de la resurrección, aparecen estos versículos, Romanos 8, del 31 al 39, que nos dan esperanza, pero también nos dan una advertencia y nos dan una escapatoria para aquellas personas que aún no creen en Jesucristo, que aún no se han acercado a Jesucristo. Déjame decirte que aquí está la solución, y la única solución es Jesucristo. La única solución frente al juicio de Dios, al inminente juicio de Dios, es la persona de Jesucristo. Es la única que puede justificar nuestras vidas delante de Él. Amén. Damos muchas gracias a Dios por esta serie de estudios. Ya vamos en nuestro cuarto capítulo y hemos visto de muchas maneras, de muchas formas, cómo el impacto de la resurrección ha impactado al mundo, ha impactado, ¿no es cierto?, a las personas, ha impactado la Semana Santa, ha impactado también la iglesia, a nosotros. Y esto nos alegra el corazón, esto realmente nos hace ver la resurrección no solamente como el hecho que uno recuerda en Semana Santa, sino que nos hace ver el accionar de Dios frente a todo el mundo. Así que agradecemos también su presencia, agradecemos que estén viendo y estudiando la palabra del Señor junto a nosotros. ¿Y qué les parece si cerramos agradeciendo a nuestro Dios en oración? Si cerramos nuestros ojos y le rogamos a Él que pueda guardar su palabra en nuestros corazones y que cada día pueda crecer en nosotros el deseo de estudiarla mucho más y de conocerle, porque es a través solamente de su palabra que le conocemos. Así que les invito a inclinar su rostro y orar a Dios. Señor, gracias, Dios mío, por esta serie de estudios. Gracias porque ya estamos finalizando nuestro penúltimo estudio, Señor. Solamente nos queda uno más para ya finalizar esta temática que realmente ha sido impactante para nosotros, el conocer cómo este hecho, Señor, puntual en la historia, Señor, en una fecha puntual, en un pueblo puntual, en una ciudad, en un lugar geográfico puntual, Señor, pudo impactar no solamente a la gente cercana a esto, Señor, sino que a todo el mundo. Ha impactado a todo el mundo, Señor, y esto lo podemos ver en nuestra vida, Señor, el cambio que tú has realizado en cada uno de nosotros, la transformación de mente, Dios mío, la transformación del mundo, de las naciones, la transformación de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que te ha aceptado como Señor y Salvador. Te agradecemos, Señor, por esa maravillosa gracia, Dios, que se hace presente a través de la persona de Jesucristo. Y le alabamos, y le bendecimos, y le glorificamos. Dios mío, y queremos que en todo Él sea glorificado, que en todo Él sea exaltado. Dios mío, porque Él se merece toda adoración. Dios mío, aquí está nuestra vida, no somos absolutamente nada, somos solo seres caídos, Dios, seres pecadores, pero por tu gracia, Señor, por tu fidelidad, Señor, hemos permanecido en pie, Señor, y hemos estado y podemos estar delante de tu presencia solamente gracias al accionar de Jesucristo, Dios. Y queremos en esta hora pedirte, Señor, por estos estudios, que puedas guardarlos en nuestro corazón, que puedas transformar cada día más nuestra mente para que podamos ser y actuar como Jesucristo. Gracias, mi Dios, por todo. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver, cierto, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Díselo. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Ese signo maravilloso de la cruz, preciosa cruz. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. En la cruz canceló todo deber que condenaba mi ser. Oh bendito Señor, gracias por ese sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta a tu amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte.